Era la mañana del 28 de enero de 1986. En el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, Florida, el reloj marcaba las 11:38. Millones de miradas estaban clavadas en el cielo azul, y otras tantas se congregaban frente a los televisores alrededor del globo. Sin embargo, aquello no era simplemente un lanzamiento más en la rutina de la agencia espacial. Se trataba de un evento que definiría a toda una generación. Era la misión STS-51L. En la plataforma de lanzamiento aguardaba el transbordador espacial Challenger, una maravilla de la ingeniería moderna. A bordo de esta nave se encontraban 7 almas valientes, el comandante Francis Dick Scobie, el piloto Michael Smith y 3 especialistas de misión, Ellison Onizuka, Judith Resnick y Ronald McNair. Junto a ellos, 2 civiles completaban la tripulación, el ingeniero de carga útil Gregory Jarvis y ella, Krista McAuliffe. Krista no era astronauta de carrera, era una maestra, una persona común que tenía el sueño de impartir una lección desde la órbita terrestre. Ella simbolizaba la promesa de que las estrellas ya no eran un dominio exclusivo de pilotos de prueba militares o genios de la física, sino que el cosmos estaba finalmente abriendo sus puertas para todos nosotros. Desde una perspectiva de relaciones públicas, esta misión representaba un triunfo absoluto, un motivo de orgullo nacional inmaculado. No obstante, en la plataforma de lanzamiento 39B, las condiciones eran inquietantemente anómalas. Un frío intenso había descendido sobre la Florida, y durante la noche, la temperatura se había desplomado hasta los 8 grados bajo cero Celsius. Estalactitas de hielo gigantescas colgaban de las estructuras de metal, una visión ominosa para un lanzamiento espacial. Los ingenieros de la compañía Morton Thiokol, responsables de la construcción de los aceleradores de combustible sólido, observaban el escenario con absoluto terror. Habían convocado una reunión de emergencia en la que, prácticamente suplicando, instaron a la dirección de la NASA a posponer el despegue. Su advertencia era clara y técnica. A temperaturas tan bajas, las juntas tóricas de goma encargadas de sellar las secciones de los aceleradores perderían su elasticidad. Existía un riesgo real de que no funcionaran, de que los gases calientes las quemaran. Sin embargo, sus advertencias desesperadas fueron ignoradas. La presión política y mediática era aplastante. El lanzamiento ya había sufrido retrasos previos y el mundo entero estaba esperando. El presidente Ronald Reagan se preparaba para dar un discurso sobre el estado de la Unión y el Challenger debía volar. 10, 9, 8. La secuencia de ignición de los motores principales comenzó. Al llegar a cero, la Tierra se estremeció violentamente. A las 11:38, el Challenger se liberó de las garras de la gravedad. Durante los primeros 60 segundos, el vuelo pareció desarrollarse con una perfección de libro de texto. Las multitudes en tierra y los espectadores en sus hogares suspiraron con alivio. En el centro de control de misión en Houston, el ambiente era de júbilo contenido. El comunicador de la cápsula, Richard Covey, transmitió la orden: Challenger, procedan a potencia máxima. Desde la cabina, el piloto Michael Smith respondió con calma profesional: recibido, procediendo a potencia máxima. Esa frase se convertiría en la última voz humana que el mundo escucharía proveniente del Challenger. Exactamente 73 segundos después del despegue, a una altitud de 14.600 metros y viajando a una velocidad que casi duplicaba la del sonido, el Challenger desapareció. Se desintegró ante los ojos de las familias de la tripulación, ante la mirada atónita de millones de escolares que esperaban la lección de su maestra y ante un planeta que se congeló en un horror colectivo. El transbordador se disolvió en una monstruosa y deslumbrante bola de fuego. En ese instante preciso, nació una de las mayores tragedias de la historia moderna y, simultáneamente, uno de los secretos mejor guardados. La narrativa oficial que se nos vendió fue que la tripulación había fallecido instantáneamente, que se habían vaporizado en la explosión sin ser conscientes de su destino. Nos dijeron que no sufrieron. Aquello fue una mentira. Una mentira piadosa, quizás necesaria en ese momento, pero una falsedad al fin y al cabo. La verdad que los investigadores recuperarían fragmento a fragmento del fondo del océano no solo era impactante, sino absolutamente insoportable. Esta es la crónica verídica de lo que sucedió con los 7 astronautas. Es la historia de 2 minutos y 45 segundos de agonía. Es la historia de una caída interminable. En el instante en que el Challenger pareció explotar, las cámaras de seguimiento revelaron algo extraño que escapaba a la vista casual. No era simplemente una nube caótica. De la bola de fuego, como semillas dispersas de un diente de león, emergieron decenas de escombros en llamas. Entre ellos, 2 estelas de humo blanco continuaron ascendiendo erráticamente hacia el cielo. Eran los aceleradores de combustible sólido, que seguían funcionando como cohetes incontrolables. ¿Pero qué había ocurrido con el transbordador? La telemetría que transmitía datos desde la nave se cortó abruptamente en el segundo 73. En Houston, las pantallas de los controladores se llenaron de estática, seguidas de un silencio ensordecedor.
El joven director de vuelo, Jay Green, miraba su monitor incapaz de dar crédito a lo que veía. Su rostro se transformó en una máscara de incredulidad. Preguntó al oficial de dinámica de vuelo por la trayectoria. La respuesta fue devastadora. El radar muestra múltiples objetos, múltiples fuentes. Green ordenó verificar la comunicación, pero solo obtuvo silencio. El mundo aún intentaba procesar el trauma, pero los expertos en esa sala ya habían comprendido la magnitud del desastre. Minutos después, cuando el shock inicial comenzaba a disiparse, Jay Green emitió la orden que marcaría el inicio de la investigación. Cerrar las puertas, cortar las líneas telefónicas, confiscar todos los registros y datos. Nadie entra, nadie sale. Se había activado el protocolo de desastre. Paralelamente, comenzaba otra operación titánica, la búsqueda. Inicialmente catalogada como rescate, con helicópteros y barcos de la Guardia Costera surcando las aguas, pronto se transformó en una operación de recuperación. La zona de impacto era inmensa, abarcando miles de kilómetros cuadrados del Océano Atlántico. Los primeros restos encontrados eran ligeros, espuma aislante, baldosas térmicas flotando como un macabro confeti. Pero las piezas cruciales, los motores, la cabina y el acelerador derecho, yacían en el fondo, a profundidades que oscilaban entre los 30 y los 300 metros. Se desplegó la operación de búsqueda submarina más compleja de la historia, utilizando sonares de barrido lateral, magnetómetros y submarinos nucleares de investigación como el NR-1. El océano, sin embargo, se resistía a entregar sus secretos. Las corrientes del Golfo dispersaban los restos, la visibilidad era nula y existía un peligro latente. Los restos eran tóxicos debido al combustible de hidracina y a los explosivos de autodestrucción que aún podían estar activos. Tras semanas de trabajo extenuante, el 18 de febrero hallaron la pieza clave, el fragmento del acelerador derecho con la junta quemada. La Comisión Rogers tenía su causa técnica. Pero otro equipo, uno mucho más discreto y sombrío, continuaba buscando algo más personal, la cabina de la tripulación. Mientras tanto, en los laboratorios de la NASA, los ingenieros analizaban las imágenes del desastre cuadro por cuadro. Descubrieron que el Challenger no había explotado en el sentido convencional de una detonación. Lo que ocurrió fue mucho más complejo. En el segundo 58, una lengua de fuego escapó de la junta del acelerador derecho, actuando como un soplete sobre el tanque externo de combustible. Durante 15 segundos, el fuego debilitó la estructura hasta que, en el segundo 73, el soporte inferior cedió. El acelerador rotó y perforó el tanque de oxígeno líquido, mientras el tanque de hidrógeno también colapsaba. La mezcla de estos combustibles creó la inmensa bola de fuego, pero fue una combustión rápida, no una detonación de alto explosivo. El transbordador en sí no explotó, fue destrozado por fuerzas aerodinámicas. Al perder su integridad estructural a casi 2 veces la velocidad del sonido, el Challenger se desintegró al chocar contra un muro de aire, sometido a sobrecargas de hasta 20 G. Las alas se arrancaron, la cola se desprendió, la bodega de carga se hizo pedazos. Todo en fracciones de segundo. Sin embargo, la cabina de la tripulación era la parte más resistente de la nave, una cápsula de aluminio reforzado diseñada para sobrevivir al reingreso atmosférico. Esa robustez se convirtió en su maldición. La cabina no se destruyó, fue arrancada del fuselaje, intacta, con 7 personas vivas en su interior. En el momento de la ruptura, a 14.600 metros, la cabina continuó su ascenso por inercia, como una piedra lanzada por una onda. El análisis balístico mostró una realidad aterradora. La cabina siguió subiendo durante 25 segundos más, alcanzando un apogeo de 19.800 metros, casi 20 kilómetros sobre la Tierra. Y entonces comenzó a caer. Fue una caída libre que duró 2 minutos y 45 segundos, 165 segundos desde la estratosfera hasta las gélidas aguas del Atlántico. Aquí reside el misterio más angustiante. ¿Qué ocurrió dentro de esa cápsula durante ese tiempo? La NASA temía la respuesta. El 7 de marzo de 1986, el sonar del USS Preserver detectó un objeto grande a 30 metros de profundidad. Al enviar un robot submarino, las cámaras revelaron la estructura inconfundible de la cabina, con sus ventanas rotas, semienterrada en la arena. Buzos de la Marina descendieron para realizar la tarea más lúgubre de sus carreras, describiendo la experiencia como entrar en una tumba submarina. Allí encontraron los restos de los 7 astronautas, pero junto a ellos encontraron evidencias que refutaban la teoría de la muerte instantánea. Hallaron 3 de los 4 packs de aire de egresión personal, conocidos como PAP, que habían sido recuperados. Estos dispositivos no eran para uso en el vacío del espacio, sino para emergencias en tierra o atmósferas tóxicas. Para activarlos, era necesario tirar manualmente de un anillo amarillo. Los buzos descubrieron que 3 de estos dispositivos habían sido activados, los pertenecientes al piloto Michael Smith, a la especialista Judith Resnick y a la especialista Ellison Onizuka.
Esto era la prueba irrefutable. Tras la desintegración del transbordador, al menos 3 miembros de la tripulación estaban conscientes y tuvieron la claridad mental para seguir los protocolos de emergencia. Estaban vivos y luchaban por sobrevivir. El informe médico, liderado por el Dr. Joseph Kerwin, se mantuvo en secreto durante años. Aunque la causa oficial de la muerte se declaró indeterminada debido a los múltiples traumas, la reconstrucción de los hechos sugiere una secuencia escalofriante. Primero, las fuerzas G de la ruptura, fuertes pero no letales. Segundo, la despresurización de la cabina, que se llenó de una niebla blanca y gélida. Tercero, la acción heroica de la tripulación activando sus suministros de aire. Y hubo un detalle más desgarrador: los interruptores en el panel del piloto Michael Smith. El análisis de los restos del panel de control reveló que varios interruptores eléctricos habían sido movidos de su posición habitual de lanzamiento. Alguien había intentado restaurar la energía eléctrica en la cabina. Michael Smith, en medio de una caída libre vertiginosa, estaba intentando volar la nave, intentando salvarlos hasta el último segundo. Además, dado que el activador del aire de Smith estaba detrás de su asiento, es casi seguro que fue Resnick o Onizuka quienes se lo activaron a él, un último acto de camaradería en medio del infierno. Lamentablemente, esos packs de aire solo suministraban aire normal, no oxígeno a presión. A esa altitud, el aire no sirve de nada sin presión. El tiempo de conciencia útil a esas alturas es de apenas 10 o 12 segundos. Es muy probable que, poco a poco, la tripulación perdiera el conocimiento debido a la hipoxia, desmayándose suavemente antes del final. Esta fue la única misericordia que el destino les otorgó. Probablemente no estuvieron conscientes cuando la cabina impactó contra el océano a una velocidad de 333 km por hora, con una fuerza de desaceleración de más de 200 G. El impacto fue lo que finalmente destruyó la estructura y causó las lesiones fatales, pero para entonces es probable que ya estuvieran dormidos por la falta de oxígeno. La NASA decidió ocultar estos detalles. La imagen de héroes muriendo instantáneamente en una explosión era trágica pero aceptable. La realidad de 7 personas conscientes cayendo durante casi 3 minutos en una lata de metal sin sistema de escape era una pesadilla que habría puesto en jaque la continuidad del programa espacial y habría causado un dolor inimaginable a las familias. Los restos no identificables de los astronautas fueron enterrados juntos en una tumba común en el Cementerio Nacional de Arlington, el 20 de mayo de 1986. Y el Challenger. Los restos del transbordador, toneladas de metal retorcido, fueron llevados de vuelta a Cabo Cañaveral. Allí, en el complejo de lanzamiento 31, en 2 hilos de misiles Minuteman abandonados, la NASA enterró el transbordador. Sellaron los hilos con enormes tapas de hormigón y acero. Allí, bajo tierra, descansan los restos de la nave y la verdad de esos 165 segundos de caída. Es una tumba de hormigón que guarda no solo metal, sino la historia de un heroísmo final y silencioso que el mundo tardó décadas en comprender. Es el recordatorio eterno de que el espacio es implacable y de que, incluso ante la muerte segura, el instinto humano y profesional de esos astronautas prevaleció hasta el final.